Así no les hago perder tanto tiempo. Recuerden todos poner nombre, apellido, CUIL y hospital. Igual, como siempre, grabamos todas las clases y las subimos a YouTube, y ahí ustedes las pueden ir viendo. Quiero que también me digan si les falta alguna clase. ¿Les quedó alguna pendiente que yo no les pasé? Bueno, el que calla otorga. No me faltó nada, entonces. Bueno, vamos a ver el tema de los fármacos, que algo empezamos, creo que nos quedamos por acá, ¿no? Estábamos cuando empezamos a hablar de algunos fármacos. En estas diapositivas, antes yo le había hablado de las vías de administración, ¿sí? Les había dicho que lo ideal, en el caso del neonato, las opciones a veces son la canalización umbilical para administrar los fármacos. Y también les hablé de la posibilidad de administrar algunos fármacos por vía endotraqueal. Entonces, dijimos que los fármacos que se pueden administrar por vía endotraqueal, cuando no es posible el acceso venoso y estamos en proceso de reanimación, son la atropina y la adrenalina, ¿sí? Estos dos fármacos se deben administrar de forma pura. Uy, perdón, se me falló se me salió la diapositiva. Espérenme un segundito. Se me mezcló todo. No sé qué pasó. Ahí está. Ahí volví. ¿Están viendo todo lo que estábamos viendo antes? Sí. Bueno, les hablaba de las vías de administración, les decía que, digamos, los dos fármacos que se pueden administrar por vía endotraqueal, ¿sí? Son la atropina y la adrenalina. Que lo ideal es administrarlo puro, ¿sí? Y después uno le da un empujoncito con el ambú, o sea, mientras bolseas también haces que, digamos, que la mucosa respiratoria y todo lo que tiene que ver con, digamos, con la mucosa del pulmón y demás, absorba el fármaco y favorezca a la perfusión, ¿no? Y también estimula digamos, las reacciones eléctricas para que el corazón vuelva a latir y, digamos, se regularice todo lo que tiene que ver con los parámetros vitales. Bueno, nosotros sabemos cuál es la función de la adrenalina, pero esta es una opción que sirve para, digamos, en caso de no tener acceso venoso. Pero también tenemos la vía intraósea, que la vía intraósea se podría decir que es la última opción, si nosotros no conseguimos un acceso venoso. Acá habla de la vía intramuscular, pero no, en el caso de la reanimación no se recomienda la administración de adrenalina vía intramuscular, pero sí, por ejemplo, se podría aplicar en el caso de un shock anafiláctico, ¿no? En ese caso sí. Pero cuando hablamos de reanimación, las vías ideales son la endovenosa, en el caso de los neonatos, si se logra la canalización umbilical, la canalización a través de los catéteres umbilicales, ¿cómo se llama? La intraósea como última opción, y la vía endotraqueal para iniciar el RCP, porque eso inclusive, cuando nosotros comenzamos con la administración de adrenalina por el tubo, también favorecemos a la irrigación, a la perfusión, se puede decir, periférica, y nos facilita después colocar el acceso venoso, porque cuando hay paro cardiorrespiratorio, a veces es no a veces, sino siempre es bastante complicado colocarle un acceso venoso periférico a un chico que no perfunde, digamos, a los miembros, digamos, a las manitos, a los pies y demás, porque, digamos, por toda la situación. Porque recuerde que en situación de paro cardiorrespiratorio, como se podría decir un mecanismo compensatorio del organismo,
digamos, toda la sangre va a asistir al cerebro, oxigena al cerebro, digamos, que es el motor, se podría decir, digamos, de todo el funcionamiento. Digamos, también el corazón es la bomba, pero el cerebro, si se daña el cerebro, digamos, eso es irreversible. Entonces, como un mecanismo compensatorio, toda la sangre va allá. Entonces, deja de profundizar la periferia, y eso no favorece a la colocación de los accesos venosos, y tampoco favorece, digamos, a la irrigación de los intestinos, el intestino grueso, el delgado, el estómago. Por eso también, posterior a la reanimación de un neonato, un pediátrico, no se lo ayuna, ¿sí? Para proteger, digamos, la mucosa gástrica de perforaciones intestinales o de necrosis intestinal, digamos, por adelantar lo que tiene que ver con el aporte nutricional. No sé si queda claro lo que quiero decir. Bueno, y hablando, en la clase anterior también yo les había mencionado que nosotros tenemos que conocer los fármacos que se le administraron en las últimas horas a las mamás. Porque, por ejemplo, les había hablado de los opioides que se utilizan, como la nubaína, la meperidina, para la maduración del cuello uterino, ¿sí? Que muchas veces durante el trabajo de parto, el bebé también recibe parte de esa medicación, y recuerden que los opioides, y más para un bebé que está por nacer, un recién nacido, suele deprimir la respiración. Entonces, nosotros tenemos que tener a mano también, dentro del paro cardiorrespiratorio, los antídotos, ¿sí? El antídoto para las benzodiazepinas, por ejemplo, y el antídoto para los opioides. Para los opioides vamos a utilizar naloxona. Acá tienen la dosis, que es 0,1 miligramo, ¿sí? Por cada kilogramo. Acá, después yo, igual este power, si no se los mandé, se los voy a mandar, porque acá habla de, digamos, cada cuántos minutos yo puedo administrar esta droga, ¿sí? Y cuál es la dosis según el peso, y también el ritmo de administración. Y recuerden que este fármaco se puede administrar por vía endovenosa, intramuscular o intraósea, ¿sí? En este caso, este fármaco sí se puede colocar intramuscular para revertir, por ejemplo, los efectos de los opioides en un recién nacido que tenga depresión con antecedentes, digamos, de que su mamá haya recibido algunos de estos fármacos que producen depresión respiratoria en los bebés. Bueno, estos son los fármacos más utilizados para, que me parece que todos tienen que conocer, para la intubación endotraqueal, para inducir, digamos, a lo que llaman coma farmacológico, ¿sí? Que generalmente se utiliza para evitar que compita el respirador, digo, compita el niño con el respirador, para evitar los neumotórax, ¿sí? Y también la excitación en los pacientes. Pero bueno, estos son las pseudoanalgesias más conocidas, ¿sí? Y que en algunos casos también tienen otras funciones, no solamente la inducción al sueño, la sedación y la analgesia, ¿sí? El fentanilo, que es un derivado opioide, además de ayudar, digamos, a evitar la competencia del bebé o el niño con el respirador, funciona también como analgésico, ¿sí? Después, pero obviamente la recomendación es que el niño que recibe este fármaco esté en un respirador, ¿no? Porque si no está uno de los efectos adversos de esta droga, de este fármaco, además de las náuseas, el prurito que dice acá, es la rigidez muscular. Y la rigidez muscular produce en los niños a veces el paro cardiorrespiratorio, o lo que suelen decir el tórax rígido, y que no les permite respirar adecuadamente, además del laringoespasmo, que también puede producir paro cardiorrespiratorio. Por eso, siempre lo ideal a la hora de administrar estos fármacos
es que, digamos, que esté conectado al respirador o que tenga apoyo de oxígeno. Es una droga que a veces se utiliza antes de la intubación endotraqueal, por eso generalmente te piden que las prepares antes, y por ahí un bebé que no está deprimido del todo, pero a veces hay que pasarle pseudoanalgesia a algunos bebés que no, con problemas cardiológicos, o como por ejemplo también la hipertensión pulmonar, ¿sí? Para evitar la excitación y el sufrimiento del bebé, se les suele administrar este fármaco, ¿sí? Tiene bastantes usos de neonatología, pero especialmente, o sea, particularmente, acompañada de la intubación endotraqueal. Bueno, después tenemos el propofol, que muchos lo conocen. Este fármaco se utiliza más en adultos y en niños grandes, ¿sí? No tanto en bebés pequeños. Aquí tienen la dosis según el peso, que es 1.5 y 2.5 miligramos por kilo por vía endovenosa. Todos estos fármacos se deben pasar lentos, ¿sí? Lentos. Lo que tiene el propofol, ¿sí? Que es un sedante hipnótico, es que, digamos, es uno de los, existen, también hay que tener mucho cuidado a la hora de administrarlo y en los cuidados de enfermería, a la hora de diluir, ¿sí? Porque hay propofol que duran solamente 4 horas a temperatura ambiente, y hay otros que son de larga duración, que se pueden cambiar cada 12 o cada 24. Y es muy importante tener en cuenta esto, porque si no, nosotros podemos estar administrando un propofol que solamente dura 4 horas a temperatura ambiente, y pasaron esas 4 horas y resulta que el paciente empieza a competir, se empieza a despertar, y no sabemos por qué, y muchas veces tiene que ver con estos cuidados de la administración de fármacos que no se llevan a cabo. Lo mismo sucede con el fentanilo, que lo ideal es que la dilución de este fármaco se haga mínimo cada 12 horas, ¿sí? En algunos lugares recomiendan diluir el fármaco cada 6 para que no pierda efectividad, ¿sí? También fijarse lo de la temperatura ambiente, porque si ustedes observan en los cuidados, por ejemplo, a determinada temperatura, el fentanilo, la dopamina, la dopamina, y me falta el otro que no me puedo acordar el nombre, que son todas, que creo que aparecen en el próximo listado, drogas de posreanimación, después de determinado tiempo de estar digamos, a temperatura ambiente, se precipitan. No sé si alguna vez habrá observado que la dopamina y la dobutamina a veces se pone como de color rosado, ¿sí? Diluido con destroza cuando pasan más de 12 horas de dilución. ¿Alguna vez alguien lo observó? No tuve la oportunidad, Celia, pero Bueno, sé que precipita con la destroza. no precipita con la destroza. Lo que sucede es que diluido con destroza, pasadas 12 horas de su dilución, además de perder la efectividad del fármaco, se precipita y se pone de color rosado. Pero pasando las 12 horas. Claro, por eso doy este dato para que los que trabajan en terapia o a veces tienen que trabajar con drogas de posreanimación, si notan que cambia de color ese fármaco, quiere decir que ya se precipitó, ¿sí? Bueno, volviendo al tema, digamos, propofol, ¿sí? Bueno, el propofol es un fármaco que a mí la verdad que mucho no me simpatiza, porque más bien le tengo un poquito de miedo manejado en niños pequeños, porque como su efecto es tan rápido, si digamos el chico no está debidamente intubado o no está intubado, corre riesgo de paro cardiorrespiratorio y después ahí corremos todos. Aparte, es un fármaco que, digamos, que puede llegar a producir edema de glotis, broncoespasmos así instantáneos, ¿sí? Eritema, hipertensión, ¿sí? O sea que para un paciente que por ahí sufre de hipertensión no es recomendable este tipo de sedante hipnótico, pero sí es recomendable digamos, para el mantenimiento y la inducción para evitar la competencia, lo mismo que el fentanilo, y también para la hipertensión endocraneal, en el caso de los politraumatismos craneales, ¿sí? De los traumatismos craneales. Y bueno, pero eso, digamos, siempre queda a criterio del médico, pero no está de más que nosotros sepamos que tienen efectos adversos, ¿sí? Como la hipertensión, o sea que no es recomendable para pacientes que, por ejemplo, tuvieron una ACV o que tienen presión inestable, difícil de bajar, ¿sí?
O sea, como que no es un fármaco que se recomiende para alguien que, por ejemplo, le estás bajando la tensión arterial con nitroglicerina. No sé si se entiende lo que quiero decir. Bueno, después tenemos el midazolam, que es una benzodiazepina, que el antídoto del midazolam es el flumacenilo, así como de todas las benzodiazepinas, y acá me olvidé decir que el antídoto para revertir los efectos del fentanilo es la naloxona, que es el fármaco que yo mencioné anteriormente. Bueno, el midazolam tiene muchas propiedades, ¿sí? Es un anestésico que también sirve para la intubación endotraqueal, ¿sí? Para el mantenimiento y la inducción, digamos, a la anestesia, o sea, como anterior a la anestesia en el quirófano. También ayuda a reducir la agitación psicomotriz, ¿sí? Por ejemplo, si alguien está con una crisis, un chico está con una crisis nerviosa, ¿sí? O ustedes a veces nosotros en pediatría solemos tener algunas dificultades con ese tipo, más con los chicos que tienen problemas de adicción o problemas psiquiátricos o simplemente tuvieron un mal momento que no supieron llevar. A veces el midazolam ayuda a reducir la agitación psicomotriz, ¿sí? También se puede utilizar como anticonvulsivante, es una de las opciones a la hora de utilizar anticonvulsivantes. No es la primera opción, pero podría ser la tercera, o en caso de que no haya ningún anticonvulsivante, se puede utilizar el midazolam, ¿sí? Bueno, las dosis, en el caso de la sedación, es de 1 miligramo, ¿sí? Por cada kilo, y no es 1 miligramo por cada kilo. Se tiene que, lo que nosotros hacemos generalmente con el midazolam es sacar 1 centímetro del midazolam, llevarlo a 5, y se administra según el peso del chico. En este momento no me acuerdo de la dosis, pero después se las voy a pasar. Bueno, y después tenemos el roncuronio, ¿sí? Que también es, digamos, otro relajante muscular, ¿sí? Es un paralizante. Este fármaco solo se puede administrar cuando el paciente está, digamos, conectado al respirador. Facilita la intubación endotraqueal, pero también tiene sus riesgos, igual que el fentanilo y el propofol, de que si la intubación endotraqueal no es efectiva y no es veloz, el chico puede sufrir de acidosis metabólica o también puede tener un paro cardiorrespiratorio. Por eso mucho a mí tampoco me gusta el rocuronio. Bueno, después tenemos la succinicolina, que también es otro relajante muscular, que también se utiliza para, digamos, cuando los niños están conectados al respirador, ¿sí? Y el antídoto para revertir los efectos de la succinicolina es la atropina. Bueno, otro fármaco que también se puede llegar a utilizar, digamos, en la reanimación y también en el infarto agudo del miocardio, ¿sí? Es la lidocaína, que, digamos, tiene diferentes presentaciones, hay inyectables, ¿sí? Y también hay, como se llama, tópicos, o sea, los geles que nosotros utilizamos muchas veces para la colocación de sondas y demás. Tienen efectos adversos y digamos, este fármaco muchas veces puede llegar a producir edema de glotis también, puede llegar a producir hipertensión, puede producir reducción de la frecuencia cardíaca, por eso muchas veces se utiliza, digamos, en el caso para la desfibrilación y también para, como ya les dije, los infartos agudos del miocardio, ¿sí? Ajá. Bueno, y tiene muchas utilidades. No También no sabía el uso de la lidocaína, Celia. Sí, se puede llegar a utilizar. No siempre, pero sí. Sí, puede ser. Se usa bastante en UCO, no tanto en los niños, ¿viste? Yo, la verdad es que no recuerdo haberlo utilizado más de 1 o 2 veces en niños, pero sí en terapia pediátrica, pero es un fármaco que se utiliza más con los adultos. Por ahí acá hay compañeros que trabajan en UCO y pueden explicar mejor sus utilidades. Sí, yo en la coronaria lo vi.
lo que no vi es en niños, en la pediatría. Claro, en niños es como muy raro porque tampoco es como muy frecuente que te aparezca un chico con un infarto de esas características. Que no quiere Claro. decir que no Okay. suceda, ¿sí? Porque a veces es como la hipertensión, ¿no? La Sí, 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 hipertensión sí, sí. no es algo que nosotros naturalicemos en pediatría, pero hay casos de hipertensión. Y por ahí digamos, porque no es frecuente, por ahí cuando llega un caso no lo identificamos velozmente porque no es algo habitual. No sé. Sí, sí, se entiende. Sí, Sí. tal cual. Porque a mí me pasó, por ejemplo, no hace tanto, hace unos días, con una nena de 13 años que tuvo un síncope. Y vos decís, un síncope, nena de 13 años. No, yo conozco abuelitos que hacen síncope o gente mayor, no sé. Bueno, nosotros tuvimos un nene de 9 años, sí, tenía la edad de Juan y tuvo un síncope, lo trajo el SAME el Sí, fin de semana pasado. Si no es sí. el fin de semana pasado, el anterior, estaba jugando a la pelota y tuvo un síncope. Sí. Y ya venía con antes, o sea, la mamá nos explicaba, por eso esto muchas veces se puede prevenir, estaba nerviosa porque se sentía como culpable, pues todavía no tenía el apto físico. Ah, Y el apto físico te lo mandan por algo, si bien está el bucodental, el oftalmológico, pero te mandan el electrocardiograma. claro, Y la claro. mamá Lo refería, omitió. se sentía re culpable, ¿por qué? Porque empezó el nene a jugar en el club, qué sé yo, y ella no había presentado todavía Sí, el acto físico, el y acto no físico. va que le pasa esto en pleno partido, y bueno, Mm. nada, vinieron los de SAME, lo trajeron, el nene, como todo síncope, es en ese momento, el nene después estaba como si nada, ¿viste? Y bueno, nada, Sí. una anécdota. Pero No, sí, pero sí, sí, pero suele tenía pasar 9, 10 esto. años. En el Sí, caso, sí, en este caso de esta niña que yo le estoy comentando, digamos, venía acompañado de hipertensión, porque, digamos, la chiquita ya venía de un proceso de angustia, que se le murió la abuela, que es la abuela que la crió, claro, y entonces es como que, digamos, tuvo un síncope, pero también tuvo episodios de hipertensión. Y en la claro, primera, claro. cuando nosotros lo conectamos en el monitor, dijimos, ah, no, anda mal este monitor. Bueno, puede ser que Claro, tenga tanta presión, un es- síncope, una cosa como toda enfermedad de abuelito, ¿no? sí, sí, Pero sin sí, sí. ofender a los abuelitos. Pero, No, no, tal cual. entonces, y uno por ahí no está familiarizado y de primero no lo identificás. Por eso a Mm, veces hay cosas que, como en el caso de la lidocaína, que se utiliza en los casos que yo mencioné, ¿sí? No es tan frecuente en pediatría, pero puede llegar a suceder que sí, y nosotros entonces lo tenemos que tener presente y estar listos digamos, para introducir en digamos, este tratamiento si es necesario, ¿no? Bueno, claro, acá, bueno, sí, sí. para continuar, porque me quedan poquitos minutos, y si quieren nos conectamos después inmediatamente, así ya terminamos con esto y los liberos por hoy, ¿sí? Y ya la próxima clase vamos a avanzar con otro tema, y después, bueno, vemos cómo seguimos, pues siguen las clases de Peñarrocha. Bueno, la adrenalina ya les hablé bastante de la adrenalina, ¿sí? Es un fármaco bastante conocido, tiene bastantes utilidades también, ahí dice en qué caso se utiliza, en el bloqueo de AB, ¿sí? Eh, resistentes a atropina, en caso de las bradicardias sintomáticas, ¿sí? Porque es una droga, miren, la adrenalina, cuando no hay noradrenalina, que es una de las drogas de posreanimación, se puede, digamos, sustituir. No es que si no tenemos noradrenalina no podemos hacerle un goteo continuo, porque a veces después de las reanimaciones los pacientes quedan volando bajitos, con parámetros bajos cardíacos, o están bradicárdicos, también pueden estar hipotensos, ¿sí? Y se puede hacer un goteo de adrenalina continuo en caso de no tener noradrenalina. Bueno, estas utilidades las aprendemos con la pobreza, ¿no? Por suerte en el hospital no nos faltan estos fármacos, pero en algunas instituciones a veces sí. ¿Sí? O sea, sirve para la Sí. bradicardia sintomática, sirve también para los broncoespasmos severos, para las crisis asmáticas, para los edemas, acá dice angioneuróticos, o sea, cuando hay edemas, espasmos laringeos, el shock anafiláctico, también para revertir el shock anafiláctico, para el paro cardiorrespiratorio, ¿sí?
Y los efectos adversos posteriores, a veces nosotros lo podemos ver en los niños, a veces cuando le hacemos nebulizaciones con adrenalina, o se les administra de forma endovenosa intramuscular en el caso del shock anafiláctico, que los chicos se ponen ansiosos, se ponen inquietos, empiezan con temblores, puede ser que aparezcan arritmias, palpitaciones, que suba la presión arterial, ¿sí? Debilidad, mareo, dolor de cabeza, de estómago, ¿sí? Pero también nosotros tenemos que identificar estos síntomas y también ver, ¿no? Porque que no se nos vaya de las manos con los parámetros vitales. Pero en caso de que sean apenas las alteraciones, nosotros lo vamos tranquilizando al paciente para que digamos, no se asuste, porque a veces, sumado a todas estas sensaciones, está el miedo, ¿no? Bueno, de la forma de dilución, esto se los voy a pasar también, esto también ya lo hablamos, de las diferentes vías, ¿sí? De administración. Bueno, tenemos la noradrenalina, que es un derivado de la adrenalina. Hola Toto, ¿cómo estás? Se ríe. Bueno, y bueno, que también sirve, los efectos adversos son las apneas, o sea, las pausas respiratorias, la arritmia, bradicardia en algunos casos, cefalea, dificultad respiratoria, ¿sí? Excitación del sistema nervioso central, hipertensión. Pero bueno, es un fármaco que se utiliza para el post-paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Para el post-shock cardiogénico y séptico también, ¿sí? Bueno, la atropina, que también es otra de las drogas que se utilizan para la reanimación, que se suele hacer, a veces se hacen cargas anteriores a la intubación endotraqueal, porque evita, en el caso de que que el chico no esté en paro, evita el paro cardiorrespiratorio por reflejo vagal, ¿sí? Y también se puede utilizar en la reanimación, en el algoritmo, en minutos, en el cuarto tiempo, entre el tercer y cuarto tiempo de reanimación, que ahora lo vamos a ver en un gráfico, ¿sí? Y bueno, y el bicarbonato, que es uno de mis fármacos favoritos, aunque los nuevos protocolos de reanimación recomiendan su no utilización hasta verificar la acidosis metabólica, ¿sí? Pero el bicarbonato, si nosotros ya llevamos 4 cargas de adrenalina y de gluconato de calcio y de atropina, y el chico no responde, no está de más la corrección de bicarbonato, porque ya, digamos, sobreviene la muerte. Entonces, y muchas veces cuando no hay respuesta de la adrenalina y la atropina y otros fármacos, digamos que no hay respuesta de parte del paciente, se debe a la acidosis metabólica, y perdido por perdido, a mí no me parece mal la administración del bicarbonato, que la dosis es 1 molar, igual a 1 mililitro por cada kilo del chico. Que como yo expliqué, creo que en otra clase o en los videos, se debe diluir al medio, ¿no? Y cuando hablamos del medio, hablemos de un ejemplo, un chico de 3 kilos, si tenemos que administrarle 3 molares, o sea, 3 mililitros de bicarbonato, y te dicen al medio, quiere decir que cargo 3 mililitros de bicarbonato más 3 de agua destilada, ¿sí? Eso quiere decir 3 al medio. Y tiene que ser agua destilada, no solución fisiológica ni destroza, agua destilada. Porque si no estamos alterando la osmolaridad de este fármaco, que es el bicarbonato. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No, bastante claro todo. Celia, por mí, todo bien. Gracias, Sole. Si no fuera por vos, me siento sola. El resto no me habla. Bueno. Los entiendo. ¿Viste? Cuando puedo me conecto. De acá estoy con el Toti, que también ahí se largó. Está conectado. Bueno, ahora sí, en 3 minutos se corta, ¿sí? Acá cuando se corte nos volvemos a conectar, ¿sí? Acá en esta filmina yo les puse, digamos, lo que es la técnica de intubación endotraqueal, ¿sí? ¿Cuál es el procedimiento? Y acá tienen los diferentes pasos, que esto nos permite a nosotros, se puede decir, asistir al médico en este procedimiento, y en los casos en lo que no queda otro, y se animen y sepan, puedan llegar a hacer el procedimiento de la intubación endotraqueal.
Acá dice, como primera medida se da al paciente, que es lo que yo hablaba, por eso les hablé de esas drogas de sedación, de inducción, ¿sí? Abrir la boca, introducir el laringoscopio con esta técnica, que pueden observar la mano. Después yo les voy a mandar un videito de una simulación que hicimos, que todavía no lo terminé de editar, pero yo se los voy a mandar. Y bueno, y después se procede a la intubación endotraqueal, ¿sí? Que ahí ven que se introduce el tubo. Lo que hay que tener cuidado es que ingrese a través de las puertas vocales en la glotis, y no, que no se vaya a esófago. Los tubos endotraqueales pediátricos, o sea, para los niños que no son lactantes, ¿sí? Tienen balón. Pero en el caso de los lactantes no se utiliza balón, ¿sí? Porque esa es una diferencia entre tubos según los tamaños de los tubos. Bueno, y después por último tenemos, después de la introducción del tubo, la verificación del procedimiento con el estetoscopio. Bueno, como yo les mencioné anteriormente, nosotros lo que tenemos que hacer es siempre tener todo al alcance de la mano, dejar todo previsto, y especialmente tener la aspiración lista. En caso de que sea necesaria, digamos, la aspiración por acumulación de vómitos, secreciones o lo que sea. Bueno, acá tienen la cadena de supervivencia pediátrica, que es, digamos, como reconocemos que es similar al del neonato, que es el reconocimiento precoz. Bueno, ahora si se desconecta, nos volvemos a conectar al instante, ¿sí? Y cuando hablamos de reconocimiento precoz, hablamos de los indicios anteriores al paro cardiorrespiratorio. Por ejemplo, el esfuerzo, la bradipnea, la bradicardia, la desaturación, la flacidez, ¿sí? A veces no necesariamente nosotros actuamos después del paro, sino que en el momento que anterior, ¿sí? Comenzamos a tomar medidas para que no se desate el paro cardiorrespiratorio. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos un niño o un lactante, ¿sí? Que lo vemos con estas características que yo acabo de mencionar, ¿sí? Inmediatamente lo apoyamos con oxígeno, verificamos la frecuencia cardíaca. Según la frecuencia cardíaca, y digamos, y los parámetros que nosotros vamos a